Hola a todos, bienvenidos nuevamente al curso de herramientas para iniciarse en la escritura y publicación de un manuscrito científico. Yo soy el licenciado Mauro Moyana y con mi compañero, el licenciado Federico Aranda, vamos a ver la clase Gestores de Referencias Bibliográficas parte 3, específicamente la parte 2 de EndNote, que forma parte de la unidad número 3. Como mencionamos en la clase anterior, vamos a encontrarnos frente a tres situaciones posibles al momento de tener que adaptar nuestras citas y referencias a las exigencias de una revista o una institución. La situación A se refiere a que el estilo a utilizar se encuentre disponible en EndNote y solo haya que seleccionarlo, lo cual fue desarrollado en la clase pasada. Las dos situaciones restantes que desarrollaremos en esta clase son la B, que el estilo no se encuentre disponible en EndNote, pero que podamos descargarlo e importarlo al programa desde alguna página web. O la opción C, que el estilo no esté disponible ni se pueda importar y por lo tanto haya que crearlo, lo cual puede realizarse desde cero o modificando un estilo preexistente en el programa. En el caso que el estilo que queramos utilizar no esté disponible en EndNote, nos conviene ver primero si existe la posibilidad de descargarlo e incorporarlo al programa, para lo cual habrá dos opciones. La primera es descargarlo desde el sitio web oficial de EndNote. La segunda es hacerlo desde el sitio oficial de cada revista. Prácticamente todos los estilos de citas y referencias bibliográficas pueden ser obtenidos mediante alguna de estas dos maneras. En caso de querer descargar el estilo que necesitamos desde el sitio web de EndNote, podremos A. Descargar el paquete completo de más de 6.000 estilos que ofrece el programa, o B. Buscar y descargar específicamente el estilo que nos interese, utilizando el buscador que aparece en la página. En caso de querer descargar todos los estilos que nos ofrece la página web, simplemente hacemos clic en Download All Styles. Una vez descargado el archivo con todos los estilos, habrá que instalarlos en el programa. Si alguien está interesado en probar esta opción, podrá consultarnos a través del foro o seguir las instrucciones que ofrece el programa. Una vez terminada la instalación, desde el programa podremos ver en la pestaña Elegir un estilo que se han agregado todos los estilos que contenía el paquete que hemos descargado. En este caso, podemos ver que la versión original ofrecía casi 500 estilos de citas y referencias, mientras que al descargar el paquete completo, la cantidad de estos asciende casi a 7000. En caso de querer instalar un único estilo de citas y referencias, EndNote nos da la posibilidad de hacerlo utilizando su buscador. Por ejemplo, si nosotros estamos escribiendo un artículo que queremos enviar a la revista Medicina de Buenos Aires, el programa no tiene instalado por defecto el estilo de citas y referencias bibliográficas que requiere dicha publicación. En este caso, podemos buscar si la página web de EndNote ofrece este estilo de forma individual para descargarlo. El buscador de la página nos permite establecer distintos criterios de búsqueda para ver si el estilo que deseamos descargar se encuentra disponible. Como ejemplo, establecimos como criterios de búsqueda que el nombre de la revista sea específicamente medicina. Al hacer esto, restringimos los resultados de forma que sea más sencillo encontrar la revista en cuestión. Para esta búsqueda, EndNote arroja un solo resultado, que efectivamente es la revista que estamos buscando. Hecho esto, simplemente debemos seleccionar la opción Descargar e instalarlo. Si el estilo que necesitamos utilizar no se encuentra disponible para descargar desde la página web oficial de EndNote, una alternativa que tenemos es buscar si en la página web oficial de la revista donde queremos publicar ofrecen la opción de descargar dicho estilo para ser agregado a EndNote. En la página web de cada revista figuran los requisitos que debe tener todo manuscrito que quiera ser publicado ahí. Entre dichas instrucciones también estarán las características que deben tener las citas y la bibliografía del manuscrito. Algunas revistas, como por ejemplo Annals of Translational Medicine, ofrecen en la sección correspondiente a la información para preparar el manuscrito la opción de descargar el archivo con el estilo requerido. En el peor de los casos, si no pudimos encontrar a través de alguno de los medios anteriores el estilo de citas y bibliografía que necesitamos, tenemos la posibilidad de crearlo. Para realizar esto, podemos hacerlo desde cero o modificando otro estilo ya cargado en el programa. Crear un estilo desde cero implica un procedimiento bastante complicado en el cual podemos cometer muchos errores. Mientras tanto, modificar un estilo preexistente es bastante más sencillo y nos permitirá alcanzar el mismo objetivo, que es obtener un estilo que cumpla con todos los requerimientos pedidos por una determinada revista o un comité evaluador.
Por este motivo, y considerando los fines prácticos de este nivel del curso, vamos a explicar cómo tenemos que hacer para generar un nuevo estilo de citas y referencias bibliográficas en base a la modificación de algunas características de un estilo previamente disponible en el programa. Para editar un estilo que ya se encuentra en EndNote, vamos a seleccionar en la barra de herramientas la opción Edit, luego Output Styles y finalmente vamos a cliquear en Open Style Manager. Al seleccionar esta opción, se abrirá una ventana mediante la cual podremos navegar por los distintos estilos que hay disponibles. Si conocemos algún estilo que se asemeje lo máximo posible al que queremos crear, nos conviene elegirlo y usarlo como base para su edición. En este caso, vamos a usar como ejemplo para editar el estilo de la revista New England Journal of Medicine. Una vez que seleccionamos dicho estilo, vamos a poder modificarlo utilizando la opción Edit. Al elegir la opción de editar un estilo, se va a desplegar un menú en el sector izquierdo de la pantalla donde vamos a observar una serie de parámetros que pueden ser modificados según nuestras necesidades. A los fines prácticos de este curso, vamos a explicar cómo editar los parámetros más importantes a la hora de adaptar un estilo. A nuestro criterio, los dos que deben ser analizados con más atención son los correspondientes al formato de las citas a lo largo del texto, citations, y al de las referencias bibliográficas en sí, bibliography. Dentro de cada uno de estos ítems, vamos a ver que existen diferentes aspectos a tener en cuenta. De todas maneras, si alguien tiene alguna duda en particular acerca de la importancia de los parámetros que ven en la parte superior del menú y de cómo se modifican, podemos charlarlo a través del foro. Lo primero que vamos a ver es cómo determinar el formato de las citas, que, como explicamos en la primera clase de esta unidad, cada revista tiene sus preferencias respecto de cómo deben ponerse en el texto. Algunas piden que solo se indique el número de la cita, variando la manera en cómo se muestra dicho número, mientras que otros piden que figure en el primer autor. En general, esas son las opciones más comunes. Para definir cómo se hará esto, en la opción Template habrá que indicar qué información se debe poner, ya sea el número de la bibliografía, el autor o la opción que corresponda. Para elegir qué campo mostrar, tenemos que hacer clic en el botón Insert Field, donde se mostrarán todos los campos disponibles para agregar. Además, se podrá elegir si dicha información se pone entre paréntesis, entre corchetes, en forma de superíndice, en negrita, itálica, etc., desde la barra superior de la herramienta, lo cual debe quedar establecido en forma escrita en el apartado Citation. A modo de ejemplo, si queremos que en las citas a lo largo del texto se muestren los nombres de los autores y el año de publicación, debemos poner autor y año, lo cual se verá de la siguiente manera. En cambio, si queremos que las citas se presenten como números consecutivos y se coloque como superíndice, habrá que elegir la opción Bibliography Number y marcar la opción superíndice. De esta manera, las citas se verán de la siguiente forma. En el caso de que las citas deban figurar los nombres de los autores, seguramente haya que definir algunas cosas como la cantidad que deben ser mencionados, cómo separarlos y cómo deben ser indicados sus nombres. Estos aspectos podremos definirlos en dos secciones específicas. En la sección Author List se ofrecen opciones de cómo separar sus nombres, cuántos nombrar y qué hacer si son cierta cantidad, como por ejemplo nombrar el primero y poner la palabra et al, entre las principales opciones. Asimismo, también habrá que prestar atención a la manera en que los autores se nombran, si se mencionan tanto su nombre y apellido, si solo se escribe el apellido y la inicial del nombre, si se pone primero el apellido y después el nombre o viceversa. Todo esto puede predeterminarse en la opción Author Name. Vamos a ver un ejemplo concreto de estas dos secciones para la parte de bibliografía, ya que los parámetros se modifican de la misma forma. En la sección Numbering podemos modificar cómo deben presentarse las citas cuando son enumeradas. Un detalle a tener en cuenta es cómo expresar si se ponen 3 o más citas juntas. Es decir, si van a numerarse todas, 1, 2, 3, 4, etc., o si se mostrará el rango correspondiente, por ejemplo, de 1 a 4. Y por último, el formato de las citas. Pese a que normalmente a la hora de citar solo se suele indicar el número o el nombre del autor y el año de la publicación, en la sección Sort Order podemos elegir qué parámetros y en qué orden mostrarlos en caso de tener que poner más de uno como vimos anteriormente. Como también comentamos en la primera clase de esta unidad, cada revista difiere mucho en la manera de presentar la bibliografía. Por lo tanto, en esta sección vamos a poder establecer qué parámetros incluir en las referencias y de qué forma hacerlo para adecuarse a los requisitos de cada revista.
En la sección Templates, dentro del apartado de bibliografía, podemos determinar qué parámetros van a ser incluidos en las referencias, en qué orden y con qué tipografía. Incluso podemos personalizar estas opciones para cada tipo de soporte bibliográfico, ya sean artículos científicos, libros, tesis, trabajos, etc. Cabe destacar que probablemente no tengamos que llegar a la instancia de tener que realizar este tipo de modificaciones de un estilo, ya que seguramente podremos obtenerlo de cualquiera de los métodos ya explicados en la clase previa. Aún así, es importante saber los aspectos fundamentales a tener en cuenta en esta sección a la hora de editar un estilo para poder personalizarlo a gusto y sin cometer errores. En esta sección es muy importante prestar atención a la puntuación y a los comandos de separación de campos, ya que cualquier mínimo cambio se verá reflejado en la manera en que se presenta la bibliografía. Por eso, vamos a detallar cómo se suelen presentar los parámetros más utilizados en las referencias bibliográficas, mostrando un ejemplo. Considerando que el tipo de soporte bibliográfico que citaremos con mayor frecuencia es el de artículos publicados en revistas científicas, nos enfocaremos en este tipo de soporte. El estilo de la revista New England Journal of Medicine requiere que, a la hora de citar un artículo científico, la referencia incluya los autores, el título de la publicación, la revista de publicación, el año en que fue publicado el trabajo, en qué volumen de la revista fue publicado y qué páginas comprende, en ese orden específico. En el caso de necesitar agregar campos, podemos hacerlo mediante el menú desplegable Insert Field, siempre teniendo en cuenta estas reglas y los requerimientos específicos de la revista. Como decíamos recién, no solo es importante respetar el orden en que estos campos son presentados, sino que también debemos prestar atención a los signos de separación y puntuación que se utilizan entre dichos campos. Cada revista difiere en la forma que prefiere para separar cada campo en la bibliografía, ya sean puntos, comas, espacios, puntos y comas, dos puntos, paréntesis, corchetes, etc. Por lo tanto, el uso de estos símbolos no es algo trivial, sino que es un requerimiento al que hay que adecuarse. Cada uno de estos símbolos que utilicemos en este apartado serán interpretados por el programa y aparecerán en la sección de referencias en el texto. Esto mismo ocurrirá con los espacios en blanco, por lo que también hay que tenerlos en cuenta. Mientras tanto, existen otros comandos especiales como las barras verticales que indican al programa cómo presentar la información, pero no se manifestarán en forma escrita en el texto. En particular, la barra vertical se utiliza para independizar un campo de otro. En este caso, revista y año no son independientes, por lo que si falta la información de la revista donde fue publicado el trabajo, no se mostrará el año de publicación. Sin embargo, el volumen y las páginas siempre se mostrarán, a pesar de que el resto de información falte por el simple hecho de estar separados por barras verticales. Por ejemplo, si queremos realizar un cambio específico, como eliminar de la bibliografía el título de la publicación, simplemente debemos eliminar la palabra title. Además, supongamos que la revista en donde queremos publicar nos exige que el nombre de la revista de la cita vaya en cursiva y el del volumen en negrita. Debemos seleccionar la palabra Journal y por medio de la barra de herramientas debemos elegir la opción que da el formato cursiva y para la palabra volumen en negrita. Finalmente, podemos también hacer que la separación de los distintos datos sea a través de comas y no de puntos y comas. Como hemos mencionado, cada revista difiere mucho en la cantidad de autores que deben ser mencionados en cada revista y el formato de sus nombres. Para establecer esto, vamos a poder hacerlo en las secciones listas de autores y formato de nombres de autores, donde se pueden editar de la misma manera que para las citas. Es decir, acá vamos a poder determinar cuántos autores nombrar, cómo separar sus nombres, qué hacer si son más de cierta cantidad. En el caso de esta revista en particular, se pide que se nombren todos los autores del trabajo siempre y cuando sean 6 autores o menos. Si son 7 o más, se deberán nombrar solo los primeros 3 y luego poner et al. Esto mismo podemos especificarlo desde esta misma pestaña donde literalmente debemos agregar un 7 y un 3 para cumplir con las especificaciones de la editorial. De esta manera, hemos visto las distintas opciones que tenemos para poder darle a las citas y a las referencias bibliográficas el formato correcto en base a los requerimientos específicos de estilos indicados por la revista donde queremos publicar o del comité evaluador de un informe o de un proyecto científico que estamos queriendo presentar. Finalmente, lo último que tenemos que hacer es grabar el nuevo estilo para que quede incorporado al programa y podamos utilizarlo. Para ello, vamos a la parte de archivos, ponemos guardar como y le damos el nombre que nosotros queremos. En este caso puede ser New England Journal Medicine Copy. Y una vez guardado, aparecerá incorporado al programa para poder utilizarlo. Mientras vamos escribiendo un manuscrito científico, es muy probable que haya que realizar cambios en las distintas secciones.
y seguramente estos cambios implican tener que agregar o eliminar citas bibliográficas. Seguramente podamos tener que agregar y o quitar citas individuales o agregar y o eliminar alguna que esté dentro de un grupo de citas bibliográficas. Vamos a ver que existen diferentes maneras de proceder según nos encontremos en una u otra de las situaciones mencionadas. Ya sea para agregar una única cita individual suelta en el texto o para sumarlo a un grupo de citas ya colocadas, el procedimiento será el mismo. Como explicamos en la clase anterior, simplemente tenemos que seleccionar la cita que queremos agregar y cliqueamos el botón Insert Citation. La misma se aplicará en el Word donde hayamos dejado el cursor. Una vez insertada, el listado de las citas será actualizado automáticamente, reordenando las citas y la bibliografía en función de la que se agregó. En este caso, deberemos proceder de manera diferente si queremos eliminar una cita individual suelta en el texto o si queremos borrar una que forme parte de un grupo de citas. En el primer caso, simplemente ubicándonos con el cursor en la cita, podremos borrarla con las teclas suprimir y retroceso y la misma se actualizará automáticamente. En cambio, si queremos eliminar una cita que forme parte de un grupo, debemos utilizar la barra de herramientas y seleccionar la opción Edit and Manage Citations. Esta opción nos mostrará todas las citas que hayamos agregado al manuscrito. Debemos buscar el grupo de citas donde se encuentra la que queremos eliminar. Allí tenemos que hacer clic en la flecha que apunta hacia abajo, al lado del botón Edit Reference, y se desplegará un menú donde debemos elegir la opción Remove Citation. Al pulsar OK, se actualizarán la numeración y el listado de citas y referencias respectivamente, tal como podemos ver. A lo largo de esta última clase de la unidad de gestores de referencias bibliográficas, hemos visto cómo incorporar estilos de citas y referencias no disponibles originalmente en el programa, lo cual podemos hacer descargándolos, ya sea desde la página de EndNote como desde la página de una revista científica, cómo crear estilos de citas y referencias en base a estilos preexistentes. Para esto vimos cuáles son los principales parámetros a tener en cuenta y cómo tenemos que hacer para darles el formato que nos interesa. Y finalmente vimos cómo agregar o eliminar citas en el texto. Muchas gracias a todos por estar del otro lado y nos vemos en próximas clases.